Brooke Wildberger no era en absoluto tu adolescente promedio. Asistía regularmente a la iglesia, siempre hizo lo correcto por su familia y puso su fe en Dios por encima de todo en su vida. Lamentablemente, los delincuentes de su zona no compartían los mismos valores. Un fatídico día de mayo de 2004, Brooke tuvo su inocencia, su futuro y su vida arrebatados por las manos de un repugnante criminal de una de las formas más desgarradoras y grotescas posibles. A los investigadores les llevaría la mayor parte de una década finalmente resolver este caso, pero los detectives aún están tratando de entender el motivo después de todos estos años. Brooke Wildberger nació el 20 de febrero de 1985, hija de Greg y Cami Wildberger, y creció en Fresno, California. Tuvo una infancia relativamente protegida, ya que su familia eran miembros extremadamente devotos de la Iglesia de los Mormones, más comúnmente conocida como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por sus siglas en inglés. La iglesia y su dedicación a Dios siempre fueron el enfoque principal de la familia Wildberger, poniendo sus miras en cosas mucho más altas que el mundo que nos rodea. Brooke fue a la escuela en el distrito escolar de Fern Ridge. Finalmente se graduó de la escuela secundaria Elmira alrededor del 2002 o 2003. Tras la secundaria, Brooke siguió estudiando, pero se desconoce su especialidad exacta. Lo único que sabemos es que se inscribió en la Universidad Brigham Young en Utah, una escuela cristiana patrocinada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ese entonces, Brooke empezó a salir con su novio de largo plazo, Justin Blake. Al igual que la familia de Brooke, Justin también había dedicado su vida a su iglesia, siendo misionero mormón en Venezuela. Brooke y Justin eran muy cercanos, y su relación a distancia funcionaba bien para ambos. Cuando Justin finalmente se fue a Venezuela, dejó a Brooke trabajando para su hermana y cuñado durante el verano para ganar dinero extra antes del próximo año escolar. Esto fue alrededor de mayo de 2004. La hermana y el cuñado de Brooke administraban un complejo de apartamentos en Corvallis, Oregón. Necesitaban ayuda en el apartamento durante los meses de verano, por lo que le ofrecieron a Brooke un trabajo realizando diversas tareas en la propiedad, generalmente limpiando o reponiendo suministros, cosas simples. Brooke estaba emocionada con su nuevo empleo y la libertad que le daría su nuevo salario. Pero desafortunadamente, su libertad estaba a punto de ser arrebatada en un giro inesperado y impactante de eventos que llevaría a uno de los casos de personas desaparecidas más publicitados de Oregon en la historia del estado. Corvallis, Oregon no es un lugar que normalmente se asocie con una alta tasa de delincuencia. Mientras investigaba este caso, descubrí que el delito es un problema significativo en la zona. La única excepción es que principalmente los robos menores y otros delitos contra la propiedad se desbordan en la zona. El delito violento es menor al promedio nacional. Con esto en mente, no parece que la mayoría de las personas en el área realmente presten mucha atención a mantenerse a salvo de los delincuentes. Sí, todos cierran sus coches y sus puertas por la noche, pero el área no pone a sus residentes en ningún peligro particular, al menos no más que cualquier otra parte del país. Por ello, Brooke y su familia no se preocupaban demasiado por su seguridad cuando trabajaba en dicho complejo de apartamentos. Brooke dedicaba mucho tiempo al exterior, limpiando edificios, recogiendo basura y procurando que el lugar luciera impecable. Esto también fue lo que Brooke estaba haciendo en la mañana del 25 de mayo de 2004. Brooke se presentó a trabajar esa mañana como siempre. Estaba afuera cerca del estacionamiento, limpiando algunos postes de luz en las áreas circundantes, cuando, sin previo aviso, desapareció. No se sabe quién notó primero su desaparición, pero su familia pronto descubriría que sus sandalias quedaron atrás de un poste en el estacionamiento, como si se hubiera salido de ellas al caminar. Su hermana y su cuñado buscaron en toda la propiedad, pero no había rastro de Brooke. Había desaparecido en el aire, sin dejar rastro alguno aparte de sus zapatos. Uno de los aspectos más interesantes sobre su desaparición es que el complejo de apartamentos estaba ubicado en el borde de la Universidad Estatal de Oregon, tan cerca, de hecho, que deberías haber podido ver la escuela desde el estacionamiento de los apartamentos, según varios informes. Se esperaba que esta área estuviera bien vigilada, dado que había miles de estudiantes universitarios en la zona. Era un área donde Brooke debería haberse sentido más segura, pero esa seguridad se vio rápidamente alterada cuando la familia de Brooke decidió que era hora de pedir la ayuda de la policía.
Al llegar a la escena del crimen, los oficiales recolectaron la escasa evidencia disponible e iniciaron la investigación de inmediato. Lo que resultó ser bastante inusual en este caso fue que la policía persiguió cada pista con la máxima urgencia. Según el teniente Ron Noble, este caso fue muy inusual. Anteriormente, el Departamento de Policía de Corvallis tenía como política esperar 24 horas antes de investigar un caso de persona desaparecida. Creen que los adultos tienen permiso para ir y venir como les plazca y no tratan ningún caso como sospechoso hasta que han pasado 24 horas. Pero en el caso de Brooke, sabían que algo estaba mal. Al final, no es común que una joven de 19 años se quite las sandalias en un estacionamiento en un caluroso día de verano y simplemente desaparezca. Este caso fue extraño de principio a fin. La policía coincidió con la familia. Brooke no era de las que desaparecen por voluntad propia. Todas las pruebas aludían al hecho de que Brooke fue llevada secuestrada. Cuando la iglesia de Brooke se enteró del crimen, organizaron voluntarios para ayudar a buscar en el área de Corvallis. Lamentablemente, el equipo de búsqueda no encontró pistas ni evidencia para progresar en el caso. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que la policía encontrara a su primera persona de interés, un hombre muy extraño al que la policía parecía haber estado observando durante bastante tiempo. Y no creerás lo que encontraron cuando lo llevaron a interrogar. La policía había reducido sus esfuerzos de búsqueda y se había centrado en un hombre llamado Sung-Koo Kim. No pude determinar específicamente qué llevó a la policía a este hombre, pero cuando comenzaron a investigarlo, descubrieron montañas de pruebas que demostraban que este hombre era, por todos los medios, bastante inusual. Muchos lo consideraban un tanto peculiar. Sung-Koo Kim fue interrogado a fondo por la policía sobre la desaparición de Brooke. Kim insistía en su inocencia, pero la policía no cedía. Tras días de interrogatorio, la policía descubrió que Kim ocultaba mucho más de lo que revelaba. Después de unas semanas de investigación y trabajo de detective, la policía había conectado a Kim con docenas de robos y delitos en todo el estado de Oregon. Estos crímenes fueron dirigidos específicamente contra mujeres. Para los investigadores, esto era suficiente para creer que habían encontrado al culpable. Pero había solo un problema. Aunque pudieron demostrar que Kim era un criminal, aún no tenían pruebas que lo vincularan directamente con la desaparición de Brooke. Pero fue entonces cuando las cosas pasaron de ser extrañas a malas a simplemente raras. A medida que profundizaban en cada aspecto de la vida de Kim, descubrieron que él tenía una colección, por así decirlo. Resultó que los cargos por allanamiento que ahora se estaban imponiendo contra Kim no eran el resultado de que él robara dinero, electrónicos o incluso autos. Más bien robaba ropa interior femenina. No vas a creer esto, pero la investigación y el trabajo de detective descubrieron más de 3,400 pares de ropa interior de mujeres en posesión de Kim. Eso supera lo que una mujer promedio usa en 10 años. Puedo entender si tuviera unos pocos pares, o incluso un par de docenas en su apartamento. No estoy diciendo que no sea extraño, solo digo que podría entender cómo un pervertido podría conseguir algo así y mantenerlo oculto. Después de todo, hay algunas personas bastante extrañas por ahí, pero 3,400 pares. No puedo entender cómo pudo haber robado tantos. Habría necesitado una habitación entera en su casa para dedicar solo a este tipo de colección. No tiene sentido, pero es la verdad. Después de todo lo dicho y hecho, Sung-Koo Kim fue llevado a juicio y fue condenado por varios cargos, incluyendo el robo de la ropa interior. Le dieron increíbles 11 años tras las rejas, pero no antes de que su familia presentara una demanda propia, alegando que la policía utilizó fuerza excesiva durante su interrogatorio y su arresto de Kim. La familia Kim terminó ganando esta demanda, siendo galardonada con más de $300,000 en compensación. Pero todo esto es poco más que una nota al margen en el caso de Brooke Wilberger. Aunque Kim era un hombre que la policía necesitaba vigilar, lo excluyeron de su investigación al no encontrar evidencia que lo vinculara con la desaparición de Brooke. Con esto, la policía llegó a un callejón sin salida en la pesquisa, pero aún no estaban listos para rendirse. Para entonces era noviembre de 2004. La policía se quedó perpleja, esperando desesperadamente una nueva pista en la desaparición de Brooke Wilberger.
No sería hasta el 30 de noviembre cuando finalmente llegaría esta pista, y sería otro giro desgarrador que nadie podría haber esperado nunca. El 30 de noviembre de 2004, un estudiante de intercambio que había estado asistiendo a la Universidad de Nuevo México, en varios estados de distancia, contactó a la policía después de ser secuestrado, golpeado y aprovechado. Fue capaz de sobrevivir a la prueba, pero naturalmente su vida nunca volvería a ser la misma después. Afortunadamente, la policía rastreó rápidamente al culpable, un hombre llamado Joel Patrick Courtney. Joel pasó por el sistema judicial estadounidense y casi 3 años después, en 2007, fue enviado a prisión, recibiendo una condena de 18 años y luego 5 años adicionales de libertad condicional después de su liberación. Pero fue durante este tiempo que Joel estaba esperando el juicio que la policía en Oregon comenzó a notar algunas conexiones entre el secuestro del estudiante de intercambio extranjero y la desaparición de Brooke Wilberger. En particular, a la policía le interesaba el informe de la víctima de ser llevada en una minivan verde. Pronto los investigadores revelarían que en la desaparición de Brooke, los testigos también habían informado de ver una minivan verde que podría haber sido un poco sospechosa. Peor aún, los investigadores pronto descubrieron que Joel era nativo de Oregon, lo que lo hacía muy probable que hubiera estado en el área el día que Brooke desapareció. Los documentos judiciales explican que, de hecho, los detectives pudieron ubicar a Joel en Corvallis en la fecha exacta del secuestro de Brooke, afirmando además que su furgoneta había sido vista por varias personas, y estos testigos afirmaban que nunca habían visto la furgoneta antes ni después del crimen. Para empeorar las cosas para Joel, un empleado de Ohio State University lo identificó en una rueda de reconocimiento, afirmando que lo vio actuando sospechosamente el día del secuestro de Brooke. Los investigadores finalmente encontraron la minivan verde de Joel, pero no sin los típicos obstáculos de una investigación en varios estados. Cuando los detectives finalmente obtuvieron posesión de su vehículo, encontraron el ácido desoxirribonucleico de Brooke por todo el furgón, así como un mechón de su cabello. Ten en cuenta que todo esto se desarrolló a mediados de 2005, pero los investigadores no pudieron hacer mucho con esta información hasta abril de 2008, ya que se vieron obligados a esperar a que se presentaran todos los documentos y todo el alboroto legal habitual para extraditar a Joel de Nuevo México a Oregón. Pero durante todo este proceso, había un problema mucho mayor que los investigadores aún no habían podido resolver. ¿Dónde estaba Brooke? Su cuerpo nunca había sido localizado y Joel ciertamente no iba a admitir nada. Pero fue entonces cuando todo cambió para Joel y tuvo un repentino cambio de corazón. Los fiscales entrevistaban a Joel cuando le revelaron algo que sacudió su mundo por completo. Explicaron que no solo buscaban que Joel fuera enviado a prisión, perseguían la pena capital y parecía que tenían suficientes pruebas para asegurar este tipo de condena. Joel cambió su tono de manera bastante obvia después de esto y comenzó a cooperar con la policía. Joel finalmente estaba dispuesto a hablar sobre la desaparición de Brooke. Tras un interrogatorio intensivo, Joel admitió haber secuestrado a Brooke el 24 de mayo. Dijo que la había notado en el estacionamiento del complejo de apartamentos y cuando no había nadie alrededor, saltó de su coche, la dominó, luego la inmovilizó en la parte trasera de su furgoneta. Después, la condujo hasta el bosque a las afueras de la ciudad, pero pronto volvió a la ciudad para buscar comida. Brooke permaneció atada en la parte trasera de la furgoneta sin poder escapar ni pedir ayuda. Este hombre retorcido literalmente condujo por toda la ciudad con la víctima en la parte trasera de su furgoneta, fingiendo como si nada fuera inusual, y las personas que encontró en este viaje nunca pensaron nada al respecto. Joel dice que hasta ese momento no le había hecho nada a Brooke. La mantuvo viva durante el resto de la noche, aparentemente inseguro de lo que planeaba hacer. Pero a la mañana siguiente ya había decidido. Joel admite que su plan era usar a Brooke y después abandonarla. Pero Brooke no iba a facilitarle las cosas y luchó contra él en cada paso del camino. Al final, se enfadó tanto con su resistencia que le quitó la vida, hizo el acto que había estado esperando, luego la enterró en un camino de tala donde supuestamente nunca sería encontrada. Luego de que Joel supo que la policía pedía la pena de muerte, acordó con los investigadores. A cambio de quitar la pena capital de la mesa, revelaría dónde había enterrado los restos de Brooke. Ambas partes aceptaron el trato, y la ubicación de Brooke se determinó a finales de 2009. El juicio se había fijado para febrero de 2010, con Joel declarándose culpable de todos los cargos y recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Después de 5 largos años, finalmente se cerró el caso. La familia de Brooke finalmente pudo comenzar a buscar el cierre que tanto deseaban, sabiendo que este monstruo estaría encerrado tras las rejas por el resto de su vida. La única misericordia en este caso es que parece que el sufrimiento de Brooke terminó relativamente rápido, pero el dolor y la agonía con los que se queda su familia es algo de lo que quizás nunca se recuperen. Pero también debemos tener en cuenta a la inocente estudiante de intercambio que vio todas sus esperanzas de un futuro normal arrebatadas aquel frío día de noviembre. Todo lo que ella quería era venir a América con la esperanza de obtener una mejor educación, pero en cambio sus sueños fueron aplastados y su futuro cambió de rumbo para siempre. Estoy seguro de que a esta joven ya no le importa mucho la detención de Joel. Lo hecho está, pero tal vez, al menos, ella pueda descansar un poco más tranquila por la noche, sabiendo que el hombre que le robó tanto nunca podrá volver a ponerle una mano encima. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Para ver casos similares, dale me gusta y suscríbete. Publico documentales semanales sobre crímenes reales, así que no dejes de seguirme. Para apoyar el canal, lo mejor es dejar un comentario abajo, cualquiera que sea. Ese tipo de cosas realmente ayuda mucho a un canal. Si deseas contribuir económicamente, haz clic en el botón azul Unirse debajo del video. Pero con eso, mi nombre es Ty Knots y los atraparé, chicos, en el próximo video.